There is opportunity, a chance to shine. My Hero Academia es un anime que trata básicamente de Deku, nuestro protagonista, quien vive en un mundo en el que todo el mundo tiene poderes, excepto él, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas nace sin un don, algo que ellos denominan como quirks. El quirk de una persona se manifiesta de niño una vez que empieces a desarrollar tu personalidad. De esta forma, el tipo de quirk que tengas nace de dos formas, heredado por los genes de tus padres o por tu forma de pensar. En este video hablaremos netamente de la temporada 1 y poco a poco seguiré subiendo más videos acerca de la temporada 2, 3, 4, 5 y lo que se viene para la 6. En esta temporada número 1, siento que fue más como una introducción tanto de personajes como de enemigos y acerca de cómo funciona todo el mundo de My Hero Academia. Es interesante ver cómo en tan solo las primeras escenas nos demuestran cómo son vistos los héroes desde la perspectiva de los ciudadanos, pues todo el mundo lo celebra, no les importa acercarse demasiado ni tampoco tienen miedo a un monstruo gigante, y todo porque los ciudadanos confían plenamente en los héroes, son capaces de confiar su vida entera en ellos porque saben que siempre ganarán. Para ellos, los héroes son como dioses, y el que está en la cima de todo es All Might, quien es considerado como el símbolo de la paz. El reconocimiento como símbolo de la paz es algo más importante de lo que parece, pues con la simple existencia de este hace que los villanos ni siquiera se atrevan a cometer delitos, porque esa idea de los héroes que siempre ganan está en la mente de todos. Deku es un personaje con muchos cambios a medida que pasan las temporadas. Incluso el Deku del capítulo 13 no es el mismo que el del capítulo 1. Vemos cómo conoce a All Might, quien en un futuro llega a ser como su padre que nunca tuvo o algo así. Pero ver el inicio de esta gran relación y esa gran escena en cómo después de que Deku moviera sus piernas por puro instinto, con el simple objetivo de salvarle la vida a Bakugo, quien ni siquiera era alguien que lo tratara bien, fue reconocido por el mismo héroe que lo idolatraba, aquel héroe que inspiraba a todos. Fue la primera persona que reconoció con palabras el heroísmo que Deku lleva dentro. Y no solo eso, diciéndole las palabras que él toda su vida esperó escuchar. Aquellas palabras que le regresarían ese sueño de cuando él era niño. Lo único que él siempre quiso escuchar dichas por su héroe. Tú puedes ser un héroe. Young man, you too can become a hero. Ay, mírala cómo llora. Para mí, Bakugo es en definitiva el personaje más incomprendido de todo My Hero Academia. Considero firmemente en que Bakugo es de hecho el personaje mejor estructurado de todo este anime. Y sí, lo admito, es mi personaje favorito. Pero siento que si no logramos entender un poco al Bakugo de la primera temporada, no lograremos entender para nada al Bakugo actual, o por lo menos no al 100%. El arquetipo construido en Bakugo a lo largo del anime está hecho de bloques de diferentes sentimientos y emociones basados en sus experiencias de niño, y cómo todo el mundo lo trató desde el primer día que obtuvo sus poderes. La clasificación de dones rescató de que Bakugo tenía un poder increíble, uno que posiblemente competiría por el primer lugar en el top de héroes, y aunque no lo parezca, con solo ser un niño fue mal acostumbrado a ver a todo el mundo como si fuese inferior. Bakugo es el mayor ejemplo de toda una estructura de un personaje cinematográfico animado. No lo digas, demuéstralo. Estamos muy mal acostumbrados a juzgar a un personaje por si su pasado es trágico o no. El pasado de Bakugo no es trágico, no hay sufrimiento, sino todo lo contrario, fue alabado completamente por todos los demás. Le dieron en bandeja de plata toda una perspectiva errónea del mundo que él creyó correcta, pero todo terminó por derrumbarse cuando vio que aquel niño que no solo era inferior a él, sino que no había nacido con un don, era mejor que él en otros aspectos que quizás otros no consideraban, pero que él sí notó. Y aunque no lo parezca, Bakugo fue el primero en reconocer que Deku tenía ese instinto de héroe, cosa que llevó a Bakugo a tener inseguridades por primera vez. Aquel niño que todos ignoraban era mejor que él en otros aspectos que Bakugo sí consideraba importante, lo que hizo que en su cabeza se cause toda una confusión completa. Y ahora, combinando eso con que Deku obtiene poderes de la nada, y no solo eso, sino que ahora tiene un mayor potencial que él. Y no solo eso, pierde una pelea directa en contra de él. Y no solo eso, es corregido por Yaoyorozu y visto como alguien que aún tiene mucho por aprender. Y no solo eso, Deku empieza a ser reconocido por su héroe, All Might. Y ya para arrebatar todo, ve al tipo de hielo que terminaría teniendo un poder abrumador, creando en su cabeza la incógnita. ¿Acaso era yo el que en realidad fui débil? Does this mean that if we really fought, if we didn't hold back at all, Deku would beat me with his quirk? I'll explain. Bakugo's judgment was clouded by a personal grudge against Midoriya. But it might be hard to fight me with no skin on the bottom of your feet. Whoa, he's so strong! Para romper un poco la tensión que acabo de crear, vamos con el profesor Aizawa, quien en su primera aparición no llega a ser del todo mi agrado, pero mediante vemos la historia nos demuestran un profesor Aizawa totalmente genial. Vemos como en la pelea contra el Nomu prácticamente da su vida sin pensarlo dos veces, con tal de salvar a sus estudiantes que apenas conocía, incluso llegando a ser reconocido por el mismo Shigaraki.
So cool. No, Mr. Aizawa. La vida es complicada, la vida son puñetazos. Por cierto, ¿las sogas de Aizawa siempre flotaron? No tengo mucho que hablar acerca de la Liga de Villanos por ahora, ya que ese es tema para los siguientes videos. Pero fue genial ver cómo es aquí donde Bakugo y Kirishima empiezan a formar como su especie de amistad totalmente heterosexual no homo, y el papel que desempeña Tsuyu y Mineta, claro, con su amistad con Deku. Por cierto, Tsuyu se lució en este final de arco. Su forma de pensar rápido y actuar sin importar en qué situación se encuentre fue asombrosa. Incluso le metió un manotazo al mismo Shigaraki para intentar salvar a Deku. La llevaré a casa con mamá. Vimos también que Deku no se rompe el brazo, lo que es difícil de explicar. Creo yo que fue porque inconscientemente usó el One for All en todo su cuerpo, aunque en realidad no lo explican bien, así que yo qué sé, va en contra de todo lo que nos explican en la temporada número 2. ¡March! ¡La pistola! Y algo que tener en cuenta para el futuro del anime es la herida de All Might, que ya no le permite mantener su forma de héroe por mucho tiempo. Creo firmemente en que todo este anime y la clasificación de poderes es una crítica completa al sistema social actual. My Hero Academia temporada 1 fue para mí, como dije antes, una forma de darnos una introducción a todo el mundo de My Hero Academia y sus personajes, así como también presentarnos a la Liga de Villanos. Y si es que no están al día en My Hero Academia, les sugiero continuarla, ya que lo que se viene para la temporada número 6 y 7 va a estar realmente épico. Uy, cuidado que me voy volando. Voy a hacer un video por cada temporada y en cada video me gustaría hacer un top de los 5 mejores héroes de la clase 1A, así que no sé, vamos a empezar. Para el puesto número 5 estuve pensando entre Deku o Kaminari, pero después de pensarlo mucho, creo que Kaminari se llevaría el puesto por su mayor capacidad de control de su quirk. Recordemos que para este entonces, temporada 1, Deku todavía no sabe usar el One for All y solamente terminaría desperdiciando en golpes que los demás esquivarían. Para el puesto número 3 o 4 colocaré a Lida y a Tokoyami, respectivamente, debido a que después de los dos primeros son los que tienen un mayor potencial de pelea. Tokoyami, por un lado, puede aumentar enormemente su poder en la oscuridad. Sin embargo, suponiendo que es poco probable de que se dé, la ventaja táctica la tendría Lida, viniendo de una familia de grandes héroes. Para el puesto número 2 tenemos a Bakugo, y la razón por la que no puse a Deku en el top es porque considero que el smash que puede dar Deku en la primera temporada es fácilmente esquivable, al menos para Bakugo. Es decir, Bakugo pudo esquivar el golpe de Deku en el entrenamiento, pero no lo hizo porque es un huevón y el imbécil solo quiso hacer un contragolpe, lo que haría que Deku se rompiera el brazo tan solo golpeando al aire, quedando inhabilitado en cualquier momento. Y para el puesto número 1 considero que es de Todoroki, ya que en esta primera temporada nos dejan en claro la gran diferencia que hay y el enorme poder que tiene, y tan solo usando su lado frío. Pero bueno, para mí este es mi top héroes de la clase 1A en la primera temporada. Quiero saber si es que están de acuerdo con esto o qué cosas cambiarían. Déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto los leeré. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado el video no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hable en un futuro. Con eso me despido, muchas gracias, yo soy Utsur y adiós. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.